Primeramente a todos los hermanos y hermanas de la congregación que, atendiendo a la voz del pastor, el día de mi cumpleaños me hicieron sentir más feliz con cada uno de esos mensajes bellos que me mandaron al teléfono. Casi no puedo terminar la jornada de trabajo porque a cada segundo el teléfono sonaba con un mensaje nuevo de algunos felicitándome, y de verdad que me hicieron sentir muy dichoso, muy feliz por sentir el calor y el amor de cada uno de ustedes. A algunos le pude contestar algo para atrás, pero como estaba en el trabajo no pude hacerlo con todos. Hoy quiero agradecerles a cada uno de los que tuvieron a bien esa deferencia conmigo, y decirles que les agradezco mucho realmente esto. Yo también he estado de aniversario en estos días. Gloria al Señor. Siempre es un reto tremendo y una responsabilidad. A veces tengo hasta que tomar clorodiazepócido para predicar, porque no deja de ser algo bien interesante y bien responsable el hecho de tener que compartir una palabra que sirva realmente de aliento y de provecho al pueblo de Dios. Y máxime en una fecha como esta, cuando se está celebrando un aniversario de la iglesia, en vista de este aniversario que creo que marca el fin de una etapa en la iglesia y el comienzo de una nueva. También siento más responsabilidad porque debo darles una palabra que, aunque he estado orando y pidiéndole al Señor, no deja de hacerme sentir un poco de temor, porque quiero que esa palabra la puedan asimilar, la puedan recibir, la puedan poner en práctica, porque creo que ella va a marcar el rumbo o una pauta en esta nueva etapa que la iglesia está comenzando a partir de este 7º aniversario. Amén. La proyección de la iglesia, el lema de la iglesia es que es un año de expansión, que van a venir cosas interesantes, cosas nuevas. Pero para que eso ocurra, también la iglesia tiene que involucrarse en el asunto. Así que a tenor de eso, vamos a estar en esta tarde compartiendo un poquito de la palabra del Señor. Amén. Ya creo que los niños pueden ir saliendo, si queda alguno por acá. Algunos han salido. Y hay un texto que la iglesia conoce, muchos conocen, está en Lamentaciones, capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Y es el texto que vamos a usar como punto de partida en esta ocasión para compartir con ustedes el tema: una voluntad armoniosa será necesaria. Amén. Una voluntad armoniosa será necesaria. Ese es el lema o el tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde, partiendo de la oración que encontramos en este versículo 21 de Lamentaciones capítulo 5. Amén. Vamos a leerlo juntos, al unísono allí, para que todos estemos desde ya involucrados con este ambiente de la administración de la palabra del Señor. 1, 2, 3. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Otra vez. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque has estado entre nosotros en este culto desde el comienzo. Y porque el Espíritu Santo tiene la intención todavía de seguirnos bendiciendo y ministrando.
Por eso rogamos que ahora, al pensar en tu palabra, cada uno pueda ser bendecido, cada mente puede estar abierta, cada corazón puede estar receptivo a tu palabra. Abre el entendimiento para que podamos entenderla, Señor, y ella alumbre nuestro entendimiento y sirva de provecho y de edificación para tu iglesia, que está enfocada en este tiempo en ir adelante contigo, Señor. Ayúdame, no me dejes decir más que lo que debo decir, que sirva de edificación y de provecho a la iglesia. Por Cristo Jesús. Amén. Una voluntad armoniosa será necesaria. La expresión de esta oración transmite la idea que se ha entendido y se valora en su justa medida lo hermoso y lo beneficioso que resulta estar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, donde puede disfrutar un proceso de renovación continuo todo aquel que a Él se acerca. Amén. Hay una segunda intención, a mi modo de ver, en esta oración, que establece un compromiso de dejarse llevar o de sometimiento a la voluntad divina en una relación íntima con Dios de carácter personal que también involucra al resto de la asamblea. Por eso la oración está hecha en plural y dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Volverse es un tanto cambiar el rumbo que llevábamos. Volverse es un tanto acercarse un poco más a la fuente de la bendición, a la fuente de la gracia, de la ayuda que necesitamos. Amén. Volverse en el interés de esta oración es entender, como dije, que es muy bueno y es muy beneficioso mantenernos al abrigo del Altísimo. Amén. Gloria a Dios, que representa la protección divina, y bajo la sombra del Omnipotente, que representa la frescura, la paz, la bendición que el alma necesita. Amén. No puedo continuar adelante sin establecer el contraste que existe entre esta posición que aquí está reflejada en esta oración y la que encontramos en Jeremías 6:16. Cuando este mismo pueblo que está orando de esta manera, ante el llamado de Dios a andar por el buen camino y en oposición abierta a su voluntad, le dijeron a Dios: no andaremos. Este versículo, esta otra actitud contrasta tremendamente con esta oración que vamos a considerar en esta ocasión. Amén. A consecuencia de aquella actitud y aquella palabra o aquella respuesta de decirle a Dios: no andaremos en el buen camino que quiere que andemos, y la intención de Dios era la mejor, porque le dijo: si andan en ese buen camino van a hallar descanso para vuestras almas. Amén. Así que al responderle a Dios de esta manera, a consecuencia de esa respuesta, tuvieron que enfrentar justa retribución a su extravío. Pero me alegra, al estudiar la palabra, al ver el correr del tiempo y escuchar ahora en bocas de ese mismo pueblo esta oración que hemos traído a colación, me alegra saber que a la postre, habiendo recibido la justa retribución a su extravío, a la postre esto contribuyó al entendimiento y a la valoración reflejada en esta oración, que todavía hoy tiene vigencia. ¿Están entendiendo lo que digo? Me temo que no estén lo recibiendo, porque estoy hablando un poco enredado yo aquí. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Recuerde, estamos hablando de un contraste entre dos
momentos de la historia del pueblo de Israel. Amén. Un momento cuando no quisieron obedecer a Dios y ahora, después de haber pasado todo un proceso, están orando y hablando y pidiendo a Dios de una manera diferente. Ahora dije, esta oración todavía hoy tiene vigencia, por eso es que nos vamos a detener un poquito a pensar en ella, y qué bueno que nos sirva de provecho y de edificación para todo lo que tenemos por delante. No vengo aquí para censurar a nadie, no vengo aquí para ninguna otra cosa que no sea transmitir una palabra de aliento, una palabra de consejo de parte de Dios, para que sirva de edificación y de provecho y de ayuda a esta amada iglesia, para que pueda cumplir fielmente la misión con la cual está todavía en esta tierra, que no es otra que glorificar el nombre del Señor y seguir predicando la verdad del Evangelio de Jesucristo, que todavía hoy salva, sana, bautiza y volverá. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, el mensaje de Jeremías deja en claro que ser conocido por Dios y conocerle no es una simple relación intelectual. El Evangelio tiene que ser entendido, la relación con Dios tiene que ir un poco más allá de lo intelectual. Por eso dijo Cristo en su momento, el Padre está buscando verdaderos adoradores, no que le adoren con el intelecto, sino que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y precisamente este mensaje del profeta Jeremías tiene que ver con esto. Y deja muy en claro, dije, que ser conocido por Dios y conocerle no es una simple relación intelectual. Es escuchar su palabra y obedecerla. Percibir su voluntad y responder a ella. Cuando eso se logra, entonces estamos teniendo un conocimiento claro de Dios. Estamos teniendo una relación íntima con Dios que siempre va a ser de mucho provecho para nuestras almas. Dios es el que ama con amor eterno y gratuito. ¿Cuántos saben eso? El amor de Dios es eterno. El mismo profeta Jeremías, hablando inspirado por el Espíritu y al pueblo de Dios, le dice de parte de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno, ese amor gratuito, no hay con qué pagar el amor de Dios. Es tan grande lo que Dios ha manifestado para nosotros que es imposible. Por eso Él lo da, lo otorga gratuitamente para cada uno de nosotros. Y ese Dios que ama con amor eterno y gratuito e invita constantemente a su pueblo a retornar a Él para ser purificado y rehecho, todavía hoy lo hace. Amén. Una invitación constante de parte de Dios a su pueblo. Ayer fue al pueblo de Israel, hoy es a nosotros. A que continuamente estemos acercándonos a Él para ser cada día purificados, porque estamos en un proceso de crecimiento espiritual, de santificación que tiene que ser continuo hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Tenemos que ser rehechos muchas veces. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar atrás? Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hay que seguir siendo renovados. Gloria al Señor. Amén. Pero ese amor no elimina la necesidad del juicio. Por eso la profecía de Jeremías en alguna medida habla fuerte al pueblo de Dios y le trae un lenguaje de juicio por causa de la desobediencia de ellos, independientemente del amor de Dios. Ese amor de Dios no elimina la necesidad del juicio. Ahora bien, pese a los sentimientos que el profeta tiene, Jeremías anuncia invariablemente la caída de Jerusalén. Aquello le dolía tremendamente porque él estaba recibiendo una visión de Dios que el pueblo no quería recibir, no quería acatar, pero él sabía que era algo de Dios, que era algo verdadero, que era algo que se cernía sobre ellos. Y por esta causa él estaba sintiendo en sus emociones algo tremendo, algo duro. Y a pesar de esos sentimientos, no duda en anunciar la invariable caída de Jerusalén. Pero mire qué interesante. Jamás abandona la esperanza de un nuevo pacto luego de consumado el castigo. Amén.
no abandona la esperanza de un nuevo pacto. Y es aquí precisamente donde la profecía de Jeremías alcanza su mayor profundidad. Cuando habla del nuevo pacto. El nuevo pacto que se cumple en una relación íntima con Dios de carácter personal, fundada en el perdón divino. Dios ha establecido en Cristo este nuevo pacto, abierto por la fe para todos. Alabado sea el nombre del Señor. En Cristo la bendición de Abraham alcanzándonos a todos. Jeremías se llenaba de esperanza. A pesar de que estaba dando un mensaje un tanto fuerte, pero podía vislumbrar un poco más allá ese amor eterno del Señor haciendo un nuevo pacto. De hecho, esta profundidad de su palabra, de su profecía, entronca con la enseñanza del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento oímos repetir viene tiempo, dice Dios, cuando haré un pacto nuevo con la gente. Ahora no escribiré mis leyes en tablas de piedra, sino que las escribiré en las tablas del corazón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque han sido alcanzados por este nuevo pacto de bendición de parte del Señor? Alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Este pacto, dije, establecido en Cristo, está abierto por la fe para todos. Por eso dije que la oración que nos ocupa, a saberse ese versículo 21 de Lamentaciones capítulo 5, todavía hoy tiene vigencia. Porque tú y yo somos hoy el pueblo de Dios. Tú y yo somos hoy la iglesia del Señor. Tú y yo somos hoy el cuerpo de Cristo. Somos los encargados de hacer posible que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre encuentren armonía y se pueda establecer en la tierra así como es establecida en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estarían dispuestos a armonizar con la voluntad de Dios y hacer posible que lo que sucede en el cielo, toda esa adoración genuina, toda esa comunión hermosa, toda esa paz del cielo también se pueda disfrutar aquí en la tierra? Amén. No solo en la congregación, la iglesia está entrenada, ha aprendido a vivir de esta manera y disfruta, pero ¿cuánta gente hay fuera del recinto de la iglesia, en el mundo, en la ciudad que nos rodea, que están necesitando que esa voluntad de Dios sea establecida aquí en esta gran ciudad como es establecida en el cielo? Aleluya. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos capacite, que el Espíritu Santo despierte los ojos de nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos ayude a poner esfuerzo, intención en que esto lo podamos lograr realmente. Dios obra a través de la iglesia hoy. ¿Cuántos creen eso? Dios obra a través de la iglesia hoy. Él se ha colocado en la iglesia. A través del Espíritu Santo está en la iglesia. Dios, el Espíritu Santo, está aquí entre nosotros en esta tarde, en la vida toda de la iglesia. Él se ha colocado en la iglesia. Y así como en tiempo pasado, cuando Dios se manifestó en Cristo, la manifestación de Cristo, la manifestación suya era tan grande como la capacidad de Cristo. ¿No entendieron eso, verdad? En el tiempo cuando Dios se manifestó al mundo en Cristo, la manifestación de Dios era tan grande como tan grande era la capacidad de Cristo para reflejarlo. ¿Se entendió un poquito mejor ahora? Por eso Cristo anduvo haciendo bienes y sanando. Por eso Cristo desempeñó todo aquel ministerio lindo entre la gente, supliendo las necesidades espirituales en primer orden y luego todas las demás necesidades que la gente tenía en su tiempo, porque había una capacidad tremenda en Cristo de poder manifestar la capacidad que tiene Dios para obrar. La capacidad y el poder ilimitado que Dios tiene para hacer cualquier cosa en cualquier tiempo, donde haya gente que se atrevan a darle oportunidad a Dios para obrar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, asimismo,
la manifestación de Dios en la iglesia está sujeta igualmente y circunscrita esta vez por la capacidad de la iglesia. En la medida que la iglesia sea capaz de mostrar la grandeza de Dios, así la gente va a poder percibir quién es el Dios que tenemos, quién es el Dios a quien servimos, quién es el Dios a quien amamos. Amén. Necesitamos, por tanto, entender que en todas las cosas que Dios obra hoy en la tierra, busca que la iglesia esté con Él y luego hará la obra a través de ella. Amén. Le dije, estoy tratando de transmitirle una idea, un consejo, una orientación que sirva de ayuda para esta nueva etapa que tenemos por delante. Amén. Necesitamos entonces comprender que en todas las cosas que Dios obra hoy en la tierra, busca que la iglesia esté con Él y luego hará la obra a través de ella. Por eso hoy, y para esta nueva etapa de la iglesia Monte de Sión, necesitamos orar como ayer. Amén. Necesitamos orar hoy como ayer. La oración, dije, se hace vigente hoy todavía. Qué lindo que podamos decirle a Dios: renueva, vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. No por el hecho que nos hayamos rebelado contra Dios, no porque el hecho de que estemos en desobediencia a Dios, sino porque entendamos que es tan bueno estar con Él, que no querramos irnos mucho más allá de la distancia que abarca la sombra del Omnipotente y el abrigo del Altísimo. Que podamos orar diciéndole a Dios: vuélvenos a ti, nos volveremos, para decirle: queremos, oh Dios, andar de tu mano. Queremos estar a tono con el propósito que tienes con nosotros hoy para revelarlo a la gente necesitada de este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. En la medida que podamos orar así, de esta manera, Dios, con toda la sinceridad del corazón, y entendiendo que esta relación y esta intención comienza desde lo personal, para que luego se haga extensivo a la iglesia. Amén. Un tanto ayer el trato de Dios con el pueblo de Israel era sobre la nación, y entonces desde ese trato con la nación se alcanzaba la individualidad de la persona. Ahora la cosa es diferente en este nuevo pacto. Ahora el trato, la revelación de Dios, la bendición de Dios empieza con el individuo. Y en la medida que uno va creciendo y va experimentando a Dios y va testificando de la obra de Dios, va alcanzando a otros, y entonces se va formando la gran congregación, el gran pueblo de Dios. Qué lindo que podamos entender eso y orar desde esa perspectiva de la individualidad y de la sinceridad del corazón, diciéndole a Dios: vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque cuando logremos hacer eso, esa oración traerá renovación, en primer lugar, al pueblo de Dios, a la vida de aquel que se acerca a Dios en esta intención. Traerá renovación esta oración. Por eso oraban: renuévanos, renueva nuestros días como al principio. Este principio podemos remontarlo ya al comienzo de la creación del hombre. Alguien dijo que el tiempo que estamos viviendo es un periodo entre las dos eternidades. La eternidad antes de que el hombre fuera creado en el mundo, y la eternidad que va a ser después, cuando sean redimidas todas las cosas y estemos armoniosamente sometiendo nuestra voluntad total. Estemos armoniosamente haciendo que el libre albedrío que Dios nos dio esté plenamente acorde con la divina y absoluta voluntad de Dios. Ahora, cuando esta gente oraban, yo quiero imaginarme que estaban remontándose en primer lugar a aquel principio de la creación, cuando el hombre antes de pecar tenía una vida de comunión íntima con Dios, donde podía percibir la presencia del Señor, donde podía oír la voz de Dios, donde podía compartir con Dios la quietud y el bienestar de aquel lugar hermoso donde Dios le había puesto.
Amén. Es deseable. Solamente imaginar lo hermoso que habría sido el jardín del Edén. Y aquella comunión tan linda y aquellos privilegios que el hombre tenía por encima de toda la creación de Dios. Imaginar eso solamente nos llevaría a decirle: Señor, si se pudieran renovar nuestros días como aquel principio, para estar en tu presencia, para estar disfrutando tu gloria, para estar viviendo sometidos a ti. Amén. Cuando oramos de esta manera, va a haber una renovación espiritual también en nosotros. Y también la idea que ellos podían transmitir con esta oración fue cuando Dios comenzó a tratar más directamente con el pueblo de Israel, ya sacándolo de la tierra de Egipto, y donde dejó ver la mano poderosa de Dios guiándoles y haciendo portentos y milagros a favor de ellos. Vivieron días de gloria, días de expectación, donde la nube de la gloria descendía en medio del campamento del pueblo y ellos podían sentir literalmente la presencia y la comunión de Dios que fortalecía y que capacitaba el alma. Pero ambas cosas se habían perdido por el pecado, por la desobediencia, por el descuido. En el mejor de los casos, se habían perdido estos días de gloria del principio. Y la experiencia que habían vivido a causa del desvarío de ellos había sido triste. Cautiverio, esclavitud de nuevo, muerte, aflicción de toda clase. Y es por eso que ahora, después de pasar aquel tiempo aleccionador de prueba, regresan a Dios en una actitud diferente. Ya no diciéndole: no queremos andar en tus caminos, sino diciéndole ahora: queremos, oh Dios, que nos vuelvas a ti. Si tratas con nosotros de nuevo, si nos das una nueva oportunidad, te vamos a obedecer. Si nos das una nueva oportunidad, vamos a oír tu voz. Si nos das una nueva oportunidad, nos vamos a volver a ti y nos vamos a dejar guiar por tu mano. Y es en ese sentido que estaban orando, porque entendían que al suceder esto de parte de Dios para ellos, iba a haber una renovación. Iban a comenzar a experimentar cosas lindas, cosas hermosas que el alma y el espíritu necesitan experimentar para sentir la paz y la comunión con Dios. Amén. Si oramos así y entendemos que esta oración es vigente para esta nueva etapa de la iglesia, va a haber renovación entre ustedes. Va a haber renovación espiritual. Va a haber un trato de Dios nuevo, lindo, diferente. Va a haber experiencias gloriosas de parte del Señor. Va a haber respuestas a las oraciones que están haciendo, porque va a haber una renovación, una restauración del tiempo precioso inicial de Dios a favor de la iglesia. Va a haber una renovación en la mente. Ya luego, pasando de aquel contexto del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto, ahora al escuchar la enseñanza doctrinal del Nuevo Testamento, la palabra establece que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y entonces comprobaréis que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede darle un aplauso a Dios por su gloriosa y bendita voluntad. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los Efesios y le escribía a los Colosenses, también les hablaba de la renovación del conocimiento, desechando al viejo hombre y vistiéndose del hombre nuevo, siendo renovado en el espíritu de la mente y en el conocimiento perfecto del Hijo de Dios. Si oramos así con sinceridad a Dios y le decimos: renuévanos, Señor, vuélvenos a ti, nos volveremos, entonces vamos a comenzar a experimentar ese renacer. Vamos a comenzar a experimentar esa renovación en todo nuestro ser. Y vamos a entender entonces, como la profecía de Ageo, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Alabado sea el nombre del Señor. Si hacemos de esta oración una oración vigente, también va a haber restitución. Dios es un Dios de restitución. Restaura, hace nuevas todas las cosas. El mismo Jeremías hace énfasis a la restauración.
Amén. Y habla de la vasija en la mano del alfarero. Se quebró, se echó a perder, pero el alfarero la reconstruyó, la hizo nueva. Amén. Hay restitución de parte del Señor. Gloria a Dios. El profeta Joel habla de un tiempo de restitución para aquellos que se arrepientan y se acerquen a Dios y busquen a Dios y oren a Dios diciéndole: vuélvenos, a ti nos volveremos. Y dice el profeta Joel en el versículo 26 del capítulo 2, de parte de Dios, que Dios restituiría al pueblo los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, todo aquel ejército que fue enviado contra ellos. Hablando de un tiempo de restitución donde Dios va a hacer cosas tremendas. Job pasó un periodo de prueba difícil, ustedes saben. Pero dice la Biblia que después de aquel periodo tremendo, Job experimentó la restitución de parte de Dios y le fue dado el doble de lo que tenía. Y entonces pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y glorificó y exaltó el nombre del Señor. Y estoy seguro que vivió en armonía y en fidelidad a la voluntad de Dios todos los días que le quedaron por vivir hacia adelante. Ahora en el nuevo pacto, Cristo hablando de que todavía eso es posible, encontramos la historia del hijo pródigo. No sé si esta tarde hay aquí entre nosotros algún hijo pródigo. Si lo hubiera, qué bueno fuera que entendiera esta verdad. Dios es un Dios que restituye en la medida que podemos decirle: vuélveme a ti. A veces la falta de fuerza por causa de haberle fallado al Señor, la falta de fuerza por la falta de comunión con Dios nos impide poder avanzar o dar la vuelta y volvernos al Señor. Pero aquí está esta tarde aquel que restituye y que cambia todas las cosas, que da nuevas fuerzas, aquel que hace volver en sí, como lo hizo con aquel muchacho que estaba perdido y desamparado y arruinado. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo hizo volver en sí y regresó arrepentido y pudo hablar a sus padres conforme había propuesto en su corazón, con sinceridad, reconociendo la situación triste en que andaba. Por eso digo, si hubiera alguien esta tarde que ha estado experimentando como el hijo pródigo el desamparo, la falta de fuerza, la falta de ayuda, es tiempo de volverse a Dios y orar, diciéndole: vuélveme a ti. Si estás aquí esta tarde y lo haces, el Señor te va a restaurar, te va a restituir. Cuando el hijo pródigo llegó temeroso al hogar, a la casa del padre, con pena tal vez por todo lo que había hecho, la palabra dice que oyó la voz del padre recibiendo y dando órdenes para que le fueran restituidos todos sus privilegios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no es otra cosa que la representación de lo que hace Dios el Padre Celestial con todos aquellos que se atreven a orar y a pedirle a Él: vuélveme a ti, oh Jehová, y me volveré. Renueva mis días como al principio, porque tú eres el Dios de la restitución, el Dios que da nuevas oportunidades, el Dios que nos ayuda en nuestras pruebas, en nuestras debilidades, y nos levantas y nos fortaleces como lo necesitamos. Si oramos en esta medida, todavía hoy, entendiendo la vigencia de esta oración de ayer, recibiremos guianza de parte del Señor. Amén. Y qué lindo que entendamos que para realizar toda la tarea, la visión que la iglesia tiene por delante para esta nueva etapa, para este nuevo año de expansión, se va a necesitar guianza de parte del Señor. Hay un ejemplo lindo que me motiva mucho del Nuevo Testamento. Hay tantos varios, vamos tal vez a hablar alguno más de algunos, pero en primer lugar me llama la atención de lo que ocurrió con los magos cuando vinieron a adorar al niño. Mire, aquella gente se habían estado conduciendo conforme al temor de Dios, como ha estado conduciéndose la iglesia Monte de Sión todos estos años. Habían estado caminando en la voluntad de Dios. Se habían estado dejando guiar por Dios en su andar.
Y llegó el momento de llegar a un punto de su andar, de su dejarse guiar por Dios, cuando llegaron al pesebre. Amén. Allí llegaron a ofrecer con un propósito, con una intención en su corazón. Venían preparados para hacer aquello. Amén. Ofrecieron oro, incienso y mirra, aquellos presentes al Señor. Se sintieron complacidos de poder hacerlo. Pero como habían estado orando a Dios, no nos dejes estar lejos de ti, no nos dejes salirnos de la sombra del Omnipotente. Digo que lo hacían porque la manera del comportamiento de ellos mostraba que habían se mantenido bajo el abrigo del Altísimo y la protección del Omnipotente todos aquellos años de silencio, donde no había habido un trato de Dios directo con la gente. Aquella gente aparentemente gentil se habían mantenido orando a Dios y diciéndole: no me dejes alejarme demasiado de ti. Y en su andar llegaron al pesebre de Belén y pensaron que ya todo había sido resuelto, todo había sido cumplido. Pero ¿saben qué? Iban a volver a Herodes a darle la noticia, porque ese había sido el trato al llegar allí a Jerusalén. Sin embargo, como ellos habían estado orando y habían estado en comunión con Dios y habían estado caminando en la voluntad de Dios, dice la Biblia que esa ocasión, en esa noche, se les presentó un ángel del Señor y le dijo que debían regresar a su tierra por otro camino. Alabado sea el Señor. Ellos continuaron obrando, actuando en el propósito que tenían, en la intención que tenían de obedecer a Dios. Pero ahora Dios los manda a regresar a su tierra por otro camino, para librar a Jesús de aquel plan macabro que tenía Herodes entre manos. Bendito sea el nombre del Señor. Este ejemplo de gente que había sido fiel a Dios y que se dejaron guiar en todo momento por Dios, debe motivar a la iglesia Monte de Sión en este tiempo, en esta nueva etapa, a seguir con los oídos abiertos a la voz de Dios. Amén, a la perspectiva de Dios, a lo que Dios quiere para ella. Y aunque tengan que seguir sus jornadas y aunque tengan que seguir adelante, y qué bien que lo continúen hasta el día de Jesucristo, puedan estarse dejando guiar y estar dejándose llevar por el camino que Dios quiere que vayan, para que reciban la bendición del Señor. Amén. Cuando la iglesia primitiva trató de poner pautas sobre lo que debía ser la fe cristiana, ellos se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. Estaban en comunión con Dios, estaban orando continuamente, estaban buscando la guianza de Dios. Y Dios les habló, y en aquel momento, cuando el concilio de Jerusalén, ellos dijeron: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Se dejaron guiar por lo que el Espíritu Santo dijo. Amén. Pedro estaba orando allá en la azotea y se dejó guiar, a pesar de los prejuicios y las situaciones que había con los gentiles. Se dejó guiar por la voz de Dios y fue allá a la casa de Cornelio. Y cuántos otros ejemplos interesantes encontramos en la Biblia de que cuando la gente se dispone a orar con sinceridad a Dios y a buscar de Dios y a querer estar asido de la mano del Señor y a querer estar viviendo en la voluntad del Señor, el Señor le va a guiar por el mejor camino, a la mejor misión, a la mejor tarea. Bendito sea el nombre del Señor. Termino diciendo: para ejecutar la gran tarea que tienes por delante en esta nueva etapa, iglesia Monte de Sión, con visión, con pasión y con resultados positivos en la nueva etapa que comienzas hoy, necesitarás que tu voluntad, que no es otra cosa que el libre albedrío que Dios le dio al hombre, se ponga en armonía con la voluntad de Dios y te dejes llevar de su mano, porque únicamente así tu futuro estará asegurado. El Señor les bendiga, amada iglesia del Señor. Dios permita que su palabra divina les ayude. Dios ponga en el corazón la intención y el deseo de poder orar a Dios cada día diciéndole: vuélvenos a ti, nos volveremos.
Renueva nuestros días como al principio. Les voy a pedir que se pongan en pie conmigo y le voy a entregar al pastor para que él les ministre un poquito más, tal vez. Y les guíe a orar, porque él es la cabeza de la iglesia, el ángel de la iglesia. La cabeza es Cristo. Y qué interesante que la armonía de la iglesia o la voluntad de la iglesia pueda también caminar no solo en armonía con la voluntad de Dios, sino con la voluntad del pastor, para que puedan llevar adelante cada proyecto, cada visión, cada trabajo, cada tarea interesante que está por delante en el camino de la iglesia del Señor. Alábale si puedes esta mañana, esta tarde de Dios. Aleluya. ¿Cuántos han recibido como yo he recibido esta palabra de Dios? Quiero decirles, hermanos, que Dios tenía en su diseño que Luis Manuel predicara esta palabra en este día. Señor, así es. ¿Recibieron esa palabra de Dios? Amén. Yo la recibí de Señor. Dios. Amén. Cuando Luis Manuel, mi hermano, era un jovencito, yo no puedo decir exactamente la edad, él tuvo un accidente para matarlo. Estaba haciendo autoservicio en la escuela donde él estudiaba y estaba en la cocina, como hacemos todos los becados que nos mandan a hacer algo en la cocina un día, otro día. Y ese día le tocó trabajar en la cocina a él, una escuela en Camagüey, Cuba. Y un amiguito de él, alguien lo llamó por fuera para que le diera algo desde la cocina. Y en la cocina había un extractor de aire con todas sus paletas, como si fuera un ventilador, pero al revés, para extraer el aire caliente. En esa escuela, la Cañete Ramos de Camagüey, que él hoy conoce. Y mi hermano, como estaba dando extracción de aire y había velocidad en el equipo, él no vio que el vacío que se veía cual ventana hacia afuera era un extractor de aire. Y él sacó su cabeza para atender a la persona que le habló desde afuera, y ese enorme hierro, dando vueltas a un montón de revoluciones por minutos, golpeó su cráneo, rompió el cráneo, y un huesito de su cerebro de su cráneo estaba al tocar el cerebro. Fue ingresado. Mis padres eran pastores en una iglesia de campo, como a 20 y tantos kilómetros o más de la ciudad. Allá se aparecieron los directores de la escuela. No había teléfono cuando aquello era llegar y tocar la puerta y avisar el susto, para decir a mis padres que su hijo Luis Manuel estaba ingresado en estado de coma, grave para morir. Estuvo grave, con muchas convulsiones para morir. Pero Dios sabía que tú y yo necesitábamos oír de esa boca que hay que volverse a Dios todos los días. Aleluya. Y Dios lo resucitó de la muerte en el hospital. Y nada más estuvo ingresado 11 días. Y le mandaron un tratamiento enorme de convulsín, fenobarbital, un grupo de medicamentos y narcóticos médicos. Sin embargo, él dijo por fe: no los voy a tomar. Jesucristo es mi sanador. Y el Señor le ha dado vida a Luis Manuel y una mente, como ustedes pueden imaginar y poder hoy mirarla, que traza en manera ilustre. Porque los que sabemos un poquito de aquí, muchos saben de lo que es ministrar la palabra, saben que como otros en él, ha sido un mensaje ilustre de Dios para la iglesia. Y lo digo con todo mi corazón. Qué privilegiados fuimos esta mañana a recibir un paquete en manera ilustre desde el cielo, diciéndonos que nuestra tendencia no es consagrarnos, es alejarnos. Por lo menos la mía es esa.
¿Quién dirá aquí que en su carne usted siempre quiere consagrarse más, entregarse más, adorar más, obedecer más? ¿Quién puede decir eso? La tendencia de nuestra carne es desobedecer, alejarnos, menos oración, menos cercanía. Pero hoy, el Dios que sabía esa verdad nos mandó a decir: Pastor Eliseo, vuélvete a mí. Y yo quiero decirle a Dios: sí, Señor, yo me quiero volver a ti. ¿Cuántos quieren decirle a Dios: Señor, yo me quiero volver a ti? Fíjense que esta mañana, cuando estaban los músicos adorando al Señor, nos cantaron, dieron a Dios una canción que lo hicimos todo nuestro cántico: yo no quiero volver atrás. El Espíritu de Dios está aquí en este aniversario y usó a su siervo, a quien sacó de la muerte un día, para decirnos: tenemos que volvernos al Señor. Vamos a orar con esta canción y así vamos a cerrar. Órelo, hermano. Si tuviera en la pizarra esa canción, por favor. Nadie salga, hay una presencia de Dios rica aquí hoy. Oh, haz un remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Ven a darnos vida una vez más. Líbranos de nuestro cautiverio. Dígalo fuerte. Líbranos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos. Levántale tus manos y clámale a Dios. Monte de Sión quiere cielos abiertos por acercarnos, por volvernos a ti. Oh, queremos volvernos. Abre los cielos, volvernos a ti. haz llover. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Señor, manda la lluvia. Oh Dios, manda la lluvia. Yo quiero pedirle en este séptimo año que tome la mano de su hermano, que no lo hacemos comúnmente aquí en la iglesia, pero hoy sí lo vamos a hacer. Y vamos a cantar la segunda estrofa de esa canción. Hay un tipo de ofrenda que se hacía en Israel. El mensaje hay que responderlo, hay que decir algo al mensaje de Dios esta mañana. Dios nos ha retado a volvernos a Él. Y una de las ofrendas que hacía Israel era la ofrenda mecida. Tomaban el grano, el trigo, la cebada que traían al templo y la mecían delante de Dios. Mesa su cuerpo un poquito así, como que está haciéndolo solamente con un símbolo de una ofrenda. Y dígale: vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Líbranos de nuestro cautiverio. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Recibe la ofrenda de Monte de Sión esta mañana. Recibe la ofrenda de mis hermanos, Señor. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestra ofrenda. Oh, estamos ofreciéndonos para que tú abras los cielos. Nos volvemos. Renueva nuestros días. Como tú abrías los cielos ayer, ábrelos hoy también. El Espíritu Santo está recibiendo la ofrenda, llevándola
mediante Cristo al Padre. Aleluya. 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 Somos tus hijos. We are your children, God. Abre los cielos. Open the heaven. Aleluya. 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 Ábrelos, 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 ábrelos. Ábrelos, Señor. Ábrelos, Señor, en este día. Haz llover entre nosotros. Aleluya. Suelte las manos ahora y levante las suyas. Padre, yo oro que el poder de esta palabra que ha sido entregada a tu pueblo, yo oro con mis hermanos amados, yo oro con esta iglesia amorosa, yo oro con esta iglesia preciosa que estás levantando, que el poder de la palabra que ha sido implantada en este aniversario, en este domingo, Señor, el poder que la palabra misma tiene cuando tus siervos las pronuncian, produzca también consagración, produzca también esta mañana entrega, que nuestra vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, Señor, y que en este día tú recibas el sí, el amén de un pueblo que oyó tu palabra hoy y temió y dijo: Señor, no permita que yo esté tirado en el lugar apartado, lejos, peligrando en el camino equivocado. Tráenos a ti, Señor. La palabra que el pastor Manaí predicó esta mañana da a entender que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a enderezar sus pasos. Por eso ellos clamaban: vuélvenos tú. Produce tú en nosotros un hambre por volvernos a las sendas antiguas. Señor, gracias por esa voz, por esa palabra. Gracias por esa palabra, Señor. Gracias por esa palabra. Gracias, Señor. Padre, toda enfermedad se salga de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Hermano, tengo fe de que están ocurriendo milagros en los cuerpos enfermos ahora mismo. Tengo espíritu de fe ahora en mí de parte del Señor. En este instante siento fe de que hay milagros siendo operados en los cuerpos. Siento fe de que el poder del Señor está aquí. Vino apoyando la palabra, vino apoyando la alabanza que se le entrega. Él habita en la alabanza y Él da su poder por la palabra ministrada. Dice la Biblia que Él daba apoyo a la palabra a través de señales y prodigios. Padre, haz milagros, prodigios, señales. Quita el quiste, quita el tumor, quita los ganglios que están dañados, Señor. Pon salud en los cuerpos ahora. Derrama, Dios mío, sanidad en cada cuerpo de cualquier patología que sea. Y el poder tuyo ahora venga, Señor, y sane a cada uno que puede creer, a cada uno que está enfermo y puede creer que ahora el Dios del cielo, a quien nos volvemos, nos sana de nuestras enfermedades. Oh, gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Yo oro que el culto que tenemos especial el martes, cuando el pastor Arnoldo venga a ministrar, el tiempo de oración de los líderes, 7:30 el martes, el culto de oración, la palabra, sea bendecido todo. El culto de el evangelismo el jueves en las calles, el viernes, Señor, en ese culto glorioso de tu palabra, el sábado en la mañana en la universidad UMPI aquí en la iglesia, el domingo en el culto especial con tu siervo el pastor Emilio Batista. Haya una semana de celebración y de mucha oración que cambia las circunstancias malas por buenas, la noche en día, las tinieblas en luz. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Que tu bendición les cubra, que tu bendición les llene, que tu bendición les sane y les prospere en todas las áreas según prospera su alma. También gracias por los alimentos que vamos a comer en familia ahora, que con sacrificio los hermanos lo han hecho y con mucho amor, para que nos podamos sentar a la mesa a celebrar
ahora horizontalmente este 7º aniversario, en el nombre de Cristo Jesús. Mis caros, unas palabritas nada más